entrar ya a la palabra. Y vamos a abrir allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto muy conocido por nosotros. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He titulado el estudio de hoy, lo he titulado ¿por qué no hay cambios en aquellas cosas que están destruyendo las familias? ¿Por qué no hay cambio cuando sabemos que algo está destruyendo la familia? El texto que acabamos de leer, quiero resaltar de ahí dos frases. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo estamos buscando de Dios, en nosotros se debe de ver que somos una nueva criatura, que somos una nueva persona. Pero también en la parte final del texto dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno que eso se haga realidad en nuestra vida cristiana, que las cosas viejas pasen, aquellas cosas que están dañando y que están destruyendo las familias, y que todas sean hechas nuevas, ¿sí? ¿Por qué no hay cambios en aquellas cosas que están destruyendo nuestras familias? ¿Qué cosas están destruyendo nuestra familia? La cantaleta. Yo creo que no hay cosa más aburridora en un hogar que la cantaleta. Otra cosa que está destruyendo las familias es el desorden, ¿no? Esposas que no se aguantan a esposos desordenados o viceversa, ¿no? O padres que no soportan a sus hijos por el desorden, por la pereza. La pereza es otra cosa que está dañando las familias hoy en día, ¿no? Muy horrible que un esposo a toda hora esté acostado en una cama, o que un hijo esté todo el día en la cama pegado de un celular o de un televisor. Son cosas que están destruyendo las familias. Otra cosa que está destruyendo las familias son los gritos, los insultos, las malas palabras, la infidelidad, sí que está destruyendo las familias hoy. El no perdonar, el no pedir perdón, también está destruyendo las familias. La violencia física también está destruyendo la familia. Poco reconocimiento de los logros. A veces nosotros resaltamos siempre lo malo y no resaltamos lo bueno de las personas. Lo bueno que tiene su esposo, lo bueno que tiene sus hijos, lo bueno que tiene sus padres. Otra cosa que está destruyendo los hogares hoy en día es que la ausencia de respeto, ¿no? Ya la esposa no respeta al esposo o viceversa, el esposo no respeta a la esposa, o hijos que no respetan a sus padres. Otra cosa que está destruyendo hoy en día son las adicciones, ¿no? O si no, pregúntele a aquella mamá o a aquel papá que tiene un hijo drogadicto, o aquel hijo que tiene su papá que es alcohólico o que tira algún vicio. Otra de las cosas que están destruyendo los hogares hoy en día es el derroche del dinero, el comprar y el comprar cosas sin necesidad, o también el ahorro excesivo del dinero también es una causa de muchos problemas hoy en día. Otra cosa que está dañando los hogares hoy en día es el perfeccionismo. Padres que súper exigentes, hijos también súper exigentes, cónyuges súper exigentes. Pero el otro extremo de la exigencia, del perfeccionalismo, es la tolerancia, ¿cierto? Padres que toleran el pecado de sus hijos, cónyuges que toleran el pecado del otro cónyuge. Otra cosa que está dañando los hogares hoy en día son los abusos en los castigos, y otra cosa es que no le estamos mostrando afecto a nuestro cónyuge, o no le estamos mostrando afecto a nuestros hijos, o los padres no están mostrando el afecto a sus hijos. Todos los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos que nos digan que nos quieren, que nos aman. Qué diferente
sería la familia si este versículo de 2 Corintios 5:17 fuera una realidad. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué diferente sería nuestra relación con nuestro cónyuge si ese texto fuera una realidad de nuestra vida. Y qué diferente sería nuestra relación con nuestros hijos si realmente fuéramos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasen y que todas esas cosas viejas las cambiemos por cosas nuevas y buenas, ¿sí? Si nuestra familia no está dando frutos, si en nuestra familia no hay cambios, es porque tenemos que hacernos una pregunta: el por qué no hay cambios, el por qué no hay frutos, por qué el hogar sigue igual, por qué el hogar sigue cada día peor. No es por la falta de palabra, porque en la iglesia se predica la palabra. Yo creo que es más que todo nuestra mala actitud hacia la palabra. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿sí? Que nuestra mala actitud hacia la palabra es lo que está provocando que en nuestros hogares cada día hayan más problemas, ¿no? Entonces yo creo que todos hacemos parte de un hogar, hacemos parte de una familia, y yo creo que todos queremos que hayan cambios, que realmente nuestro hogar sea un hogar de bendición, que nuestros hijos, nuestra relación con nuestros hijos sea una bendición, que nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa sea de gran bendición. Entonces, yo sé que esto nos va a ayudar grandemente. El primer punto que quiero tratar está en Marcos capítulo 6, verso 17 al 20. Ahí está la primera frase que quiero resaltar. Dice: porque el mismo Herodes, vamos a hablar de Herodes, había enviado y aprendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Pila pues, Herodes está con una mujer que no es lícito tenerla. El verso 18 dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Pero mire lo que dice al final la frase: y oyéndole Herodes a Juan, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Tremenda esa frase, ¿no? Herodes tenía como mujer a la mujer de su hermano, pero era un hombre que le gustaba oír la palabra de Dios que venía a través de Juan. Y dice al final que le escuchaba de buena gana, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a Herodes le gustaba escuchar la palabra, pero no tenía la intención de ¿qué? De cambiar. Muchas veces Dios nos muestra nuestros errores que estamos cometiendo, pero no queremos cambiar. Escuchamos la palabra de Dios, pero no tenemos la intención de obedecerle. Así era Herodes, y así también hay muchas familias cristianas que nos comportamos igual que Herodes, ¿sí? Nos gustan los sermones, decimos después de un culto: uy, qué estudio tan bonito, qué estudio tan hermoso, qué buen mensaje, gracias a Dios por esa palabra. Nos gusta el mensaje de la palabra, pero no la obedecemos. Seguimos haciendo lo mismo sin tener la intención de cambiar. Por eso es que no hay cambios en nuestros hogares, porque escuchamos, pero no tenemos la intención de cambiar. El segundo punto está en Mateo capítulo 15, versos 7 al 14. Ahí también quiero subrayar una frase que me llamó la atención. Jesús le decía a los escribas
Dice la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, y ahí está la frase que quiero subrayar: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Tremendo, ¿no? Los fariseos se ofendieron, les dio rabia cuando oyeron la palabra que el Señor Jesucristo les predicaba. ¿Cuántos de nosotros también hacemos así? Cuando la palabra nos muestra nuestros pecados, cuando la palabra de Dios nos muestra nuestros errores, nos enojamos. Nos enojamos con Dios, nos enojamos aún con el predicador, nos enojamos con el pastor, ¿cierto? Pero interesante lo que sigue diciendo en el verso 13. Pero respondiendo Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 14, dejadlos. Ya. Sí. Si alguien viene al culto y escucha la palabra de Dios y le da rabia, se molesta porque el Señor le muestra sus pecados y sus errores, ¿el Señor qué dice ahí? ¿El Señor Jesucristo qué dijo ahí? Déjenlos. Entonces, que vivan como quieran. Hay personas así. Hay personas como los fariseos, que no reconocen sus errores, que no se arrepienten, que no cambian. Como lo dije ahora, se enojan contra Dios, ¿sí? Se enojan contra el predicador, se enojan contra el pastor, ¿sí? Hay personas que quieren que se les apruebe sus fechorías, que se les apruebe sus malas decisiones, que se les apruebe lo malo que están haciendo, que la gente quiere escuchar es que uno les diga que no están haciendo nada malo, y mentiras que sí están haciendo algo malo, ¿cierto? Hay personas que si la palabra de Dios les dice que deben de corregir algo, entonces apagan el computador, apagan el celular, no siguen escuchando más ese mensaje, o si están en el culto y escucharon una palabra que no les agradó, entonces se van del culto. Así ha pasado. Así me ha pasado a mí, que uno en medio de una predicación, una palabra que uno ve que es una palabra dura, y hay gente que coge su Biblia y sale del culto. Hay personas que prefieren no escuchar la palabra en vez de corregir su vida, sabiendo que si usted corrige ese problema, ese pecado que usted tiene, tal vez su hogar pueda cambiar, tal vez su esposo no esté tan aburrido, o su esposa no esté tan aburrida, o sus padres no estén tan aburridos. Hay hermanos que en vez de dar gracias a Dios por la palabra, antes la critican. Hay hermanos que en vez de dar gracias a Dios por la palabra, aunque sea dura, comienzan antes a justificar su pecado. Como lo dije ahora, se enojan con el predicador. O hay otros más conchudos que se van de la iglesia. Porque también a mí me ha tocado verlos, de que si a alguien no le gustó cierta predicación, se van para otra iglesia donde no les prediquen tan duro. El tercer punto está en Marcos capítulo 4, versículo 15. Marcos capítulo 4, versículo 15.
Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire la parte que subrayé ahí. Dios siembra la palabra en nuestro corazón. Pero después de que salimos del culto, enseguida viene Satanás, dice ahí la frase, y quita esta palabra, la quita, esa palabra que fue sembrada en el corazón, la quita de nuestra vida. Así hay hermanos que se dejan robar la palabra de Dios que Dios puso en su corazón. Y sabe una cosa, según esa frase ahí, eso es un trabajo de Satanás. Esa es la labor de Satanás. Satanás trata de robarnos el mensaje de bendición que el Señor nos ha dado. Y Satanás trata de robarnos esa bendición. Y por eso es que vamos a la casa y seguimos siendo los mismos, el mismo cantaletoso, la misma cantaletosa, seguimos con la misma pereza, seguimos con los mismos gritos, seguimos con los mismos insultos, seguimos con la misma infidelidad, seguimos tirando vicios, siendo el mismo alcohólico, jugando juegos de azar. Y por eso es que el hogar está que se destruye, por eso es que en nuestro hogar no hay frutos, por eso es que en nuestro hogar no hay cambios, por eso es que en nuestro hogar no hay restauración, sino que seguimos igual que antes o aún peor que antes. Y eso es lo que está pasando hoy en día a muchas familias, hermanos, que le estamos permitiendo a Satanás que él quite esa palabra que el Señor sembró en nuestros corazones. ¿Y sabe Satanás cómo hace ese trabajo? A través de nuestros amigos. A través de nuestros amigos inconversos, son usados por Satanás para quitarnos esa palabra que el Señor sembró en nuestros corazones. Aún hasta nuestra familia que no es cristiana, también la usa Satanás para quitar esa palabra que el Señor sembró en nuestros corazones. Aún nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de trabajo, también son usados por Satanás para quitarnos esa palabra bendita, esa palabra que fue de bendición para nuestra vida, la quita para que en nosotros no haya cambio, para que en nosotros no haya restauración. ¿Y sabe Satanás cómo hace eso? Cuando nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y estudio, aún con nuestra familia en conversa, a veces hacen comentarios en contra de la palabra, en contra del evangelio. Cuando la gente se burla del evangelio, cuando la gente te da a ti un mal consejo, cuando la gente te da un mal consejo, es porque Satanás está tratando de robar esa palabra que fue sembrada en los corazones. Es por eso que no hay cambios. Es por eso que no hay cambios en nuestra familia, ¿no? ¿Se acuerdan del primer punto? Nos gusta escuchar la palabra, pero no hay cambio. La escuchamos, pero sin la intención de ¿qué? De ponerla en práctica. El segundo punto es que Satanás nos roba la palabra que es sembrada en nuestro corazón, ¿cierto? El otro punto es cuando nosotros escuchamos la palabra y nos ofendemos, cuando la palabra es dura y nos enojamos con Dios, nos enojamos con el predicador y no volvemos al culto, no volvemos a la iglesia. Y el cuarto punto, ya para terminar, ¿qué tenemos que hacer pues para que haya cambio en nuestra vida? Y quiero terminar con 3 textos. Y el primero de ellos es Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Ese es el bendito problema del por qué no hay cambios en nuestra vida. Porque nos conformamos solo con ser, ¿qué? Oidores. Y no hacemos la parte más importante, que es ser hacedores de la palabra. El segundo texto está en Proverbios 15:32. Dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Yo quiero cambiar algo ahí en esa frase. Dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia a la familia, menosprecia la relación que usted tiene con su esposo, con su esposa, menosprecia esa relación que usted tiene con su hijo o con su papá. Porque si usted lo valorara, usted aceptaría la disciplina, usted aceptaría la corrección. Pero si la menospreciamos la corrección y si menospreciamos la disciplina, es porque menospreciamos también el hogar, la familia. Y el tercer texto, y ya con esto termino, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Según ese texto, entonces tenemos que guardar esta palabra, la tenemos que guardar en nuestro corazón. Guardarla, arrepentirnos y tener que hacer lo que tengamos que hacer para cambiar. Y no permitir que esta palabra que fue sembrada en nuestro corazón, esta palabra que nos la dio Dios, Satanás no nos la robe. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por la palabra que nos has dado hoy. Es verdad, oh Dios, porque a veces, Dios mío, en nuestros hogares están los mismos problemas de hace 10 años, de hace 20 años. ¿Y por qué en nuestros hogares no hay cambio? ¿Por qué no tenemos esa voluntad de cambiar? Y es verdad lo que tú nos has hablado. Porque muchas veces, Señor, nos conformamos solo con escuchar, pero no tenemos la intención, oh Dios de la gloria, de poner en práctica esa palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces escuchamos tu palabra, tú nos muestras nuestros errores, nuestros pecados, y nos enojamos. Nos enojamos y ya no queremos volver más a la iglesia, nos enojamos con el pastor, con el predicador, por la palabra tan dura que nos dio. Pero Dios, hoy también, oh Dios de la gloria, tú nos has hablado, Padre de la gloria, de que debemos de tener esa actitud de guardar esta palabra en nuestro corazón y no dejar que Satanás nos robe esa palabra. No dejar que Satanás nos robe esa palabra. Dios, permite, oh Dios, que podamos hacer lo que tengamos que hacer, oh Dios, para cambiar. Porque es de la única forma, oh Dios, que nuestro hogar se va a sostener. Es la única forma que nuestro hogar va a seguir a través de los años. Y es de la única forma en que el hogar va a poder superar cualquier conflicto, cualquier dificultad, cuando tenemos esa actitud de cambiar aquello que no está funcionando, de cambiar aquello, Dios, que puede destruir mi hogar. Dios, gracias por la palabra. Oramos, Señor, para que tú nos bendigas en lo que resta del día. Bendícenos y dirígenos durante toda esta semana que viene. Permite, Señor, que tengamos tu bendición y tu dirección. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.